Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Los Profes del Pasado en este ya tercer episodio de este podcast, aunque bueno, tenemos que decirlo a modo de curiosidad, es el primero que está grabado originalmente para Spotify, así que bueno, estamos inaugurando entre comillas también un poco este espacio. Mi nombre es Tomás Oñate y estoy acá con mi buen amigo Santiago Musachi. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Tommy, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, acá con ganas de arrancar a grabar ya para estrenar bien lo que es este podcast. Exactamente, exactamente. Es el primero que es exclusivamente o originalmente para esta plataforma, ¿no? Sí, A sí, ver, hemos hecho dos episodios antes que se hicieron originalmente para YouTube, ¿sí? Y los convertimos en episodios de podcast, ¿sí? Que el primero es más que nada el pensamiento político de San Martín y en segundo lugar la crisis de 2001, ¿no? Cómo se llegó a esa crisis económica y social, ¿no? exacto, exacto. Que son los primeros dos episodios que ustedes ya pueden encontrar. Se subieron hará un mes más o menos a la plataforma, un mes en esta fecha, ¿sí? Y básicamente, como para empezar, ¿no? Porque si bien es una extensión de nuestro proyecto original, es también un poco nuevo y capaz hay mucha gente que nos vio antes, o nos escuchó, mejor dicho, ojalá que sean muchos, pero también debe haber gente nueva. Así que vamos a explicar un poco quiénes somos, qué es este proyecto, y bueno, en qué consiste en sí, qué es lo que vamos a Sí, brindar. exactamente. Bueno, este proyecto empezó más o menos en octubre del 2020, ¿no? Que nos propusimos más que nada generar una historia o ver la historia de un modo más natural, más distendida, ¿no? Esa historia capaz que se ve de manera objetiva, o esa historia que se ve en la escuela, muy estructural, muy básica, como un cuentito, a nosotros no nos va, ya empezando desde el arranque, ¿no? Entonces queremos quebrar eso, ¿no? Y mostrar a la gente que no es tan familiarizado con lo que es la historia un poquito más específica o la historia general, mostrarle ese lado, ¿no? Que la historia tiene sus voces, no una sola voz, tiene sus voces. Y no viene solamente impulsada por el Estado, sino también por las partes de la sociedad, ¿no? Y la intención es mostrar eso, ¿no? Elaborar ciertos temas históricos a partir de uno o dos autores, ¿sí? Que hemos visto nosotros, por ejemplo, en el profesorado, donde nos conocimos nosotros dos, Tommy, Exacto. y también autores que hablen de manera un poco más desde su enfoque, ¿no? Y analizar ese enfoque también sobre ese tema, ¿no? Que no sea lo que sea la guerra, por ejemplo, este podcast se va a dedicar a lo que es la Guerra Fría, que ahora lo vamos a especificar un poquito más. No decir que es la Guerra Fría, de mencionar quiénes estaban, o qué es, característica y ya está, no. ¿Qué fue lo que pasó, no? ¿Quién fue para quién? ¿Qué fue lo que pasó también, no? ¿Desde qué mirada? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no, Tommy? Exacto, exacto. La verdad que es un proyecto que empezamos con muchas ganas, sí, es verdad, ya el año pasado. Como dice Santi, nos hemos conocido estudiando, somos profesores de historia, por eso el nombre, sí, no tiene mucho misterio. Exactamente, exactamente, que Este, recién estamos en lo que es este trayecto por vocación docente, ¿no? Recién empezando, de a poquito, pero muy bueno, ¿no? Y también transmitir eso, ¿no? Que enseñar la historia de otro lado, ¿no? No de la escuela, sino por nosotros, ¿no? exacto, exacto. Y bueno, también una pequeña aclaración, ¿sí? Para quienes ya nos conozcan, para quienes hayan escuchado los primeros episodios. Si no los escucharon, vayan a hacerlo después de escuchar o capaz para quienes nos siguen desde Instagram, sabrán Arroba notar, profes del pasado. claro, @profes del pasado, ahí subimos bastante contenido relacionado con diferentes etapas de la historia. Habrán notado, sí, que en los anteriores episodios había más gente hablando, compartiendo también sobre historia. En este momento somos solamente dos, somos Santiago y yo. Pero igualmente, aclaramos, hay más gente en este staff, sí, en este momento no nos están acompañando, pero esperamos que tal vez se puedan sumar pronto. Pero para comenzar, vamos a hacer nosotros dos hablando un poco sobre este Exactamente, tema. exactamente. Primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Sobre este tema. ¿Qué es la Guerra Fría, no? Exacto, exacto.
que la Guerra Fría en sí, como para comenzar ya a hablar un poco sobre esto, ¿no? Que es el tema que nos trae acá en este programa. Para definirlo hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Sí, Eh, en primer lugar, si vamos a hacerlo de una manera bien teórica, lo más objetiva posible, la Guerra Fría sería un proceso de larga duración, iniciado en 1947 y concluido en 1991, que consistió en un enfrentamiento, en una competencia entre las dos superpotencias del momento, los Estados Unidos y la Unión Soviética. exactamente, Tommy, exactamente. Estados Unidos que representa o va a ser la cara visible del bloque capitalista y la Unión Soviética que va a ser la cara visible del bloque comunista, ¿no? Exacto. Y que van a ser, son dos sistemas no solamente económicos, sino también ideológicos antagónicos, ¿no? Este, y que también, como dijimos, va a empezar en 1947, justamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Sí, ¿sí? unos 2 años después. Sí, y que antes estas dos superpotencias eran aliadas, ¿sí? Que se enfrentaron contra la Alemania nazi de Adolf Hitler. Pero ¿por qué se rompe esa alianza, no? Yo creo que tener en cuenta que fue, no sé si vos, Tommy, coincidís conmigo, que quiero también aclarar que yo trabajo para este podcast a María Dolores Berjar en su libro Historia del siglo XX, capítulo 4, ¿sí? Tommy, si no me equivoco, vos trabajás Hobsbawm. Hobsbawm, sí, también el libro Historia del siglo XX. El capítulo, no lo tengo marcado acá, pero sí es un capítulo de este libro. Aclaramos en esta cuestión, nosotros trabajamos los podcasts tomando como base autores que hemos visto en nuestra formación como profesores y también algunos otros que hemos ido encontrando posteriormente. Entonces, tratamos Exactamente. de tener, digamos, un pie teórico que nos sirva para poder hablar de estos temas. Exactamente, no vamos a hacer podcast sobre temas históricos hablando por hablar, porque tengamos un título vamos a hablar por hablar, no, vamos a usar autores y vamos a respaldarnos en eso para poder analizar estos procesos históricos, ¿no? Exacto. Volviendo al tema, se quiebra esta alianza en 1947, ¿no, Tommy? Que es a partir, si querés, lo que por un lado, capaz de dejar mencionar dos temas, ¿no? Que es el Plan Marshall y también el tema de la cuestión alemana, ¿no? Que es la repartición o la división de los dominios alemanes, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Hobsbawm, en este sentido, sobre lo que es el inicio de la Guerra Fría, digamos, una de las causas que podemos encontrar sobre la Guerra Fría, más allá de lo que son los hechos históricos, también lo analiza desde el punto de vista de lo que son, digamos, los puntos de vista, para la redundancia, de cada una de estas dos potencias. No hay que olvidar, como dijiste vos, Santi, que fueron aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, pero Ujú. igualmente eh, poseían ya de por sí dos sistemas económicos, políticos, incluso de pensamiento que eran antagónicos entre sí, ¿sí? Como si decimos agua y aceite, el capitalismo en el caso de los Estados Unidos y el comunismo en el caso de la Unión Soviética, el cual se desarrolló en el país a partir de los procesos iniciados en 1917 tras la Revolución Rusa. Entonces, Exactamente, y el capitalismo que ya tiene desde sus orígenes tiene lo un que es recorrido. revolución industrial, revolución francesa, y se va consolidando lo que es en la etapa imperialista, ¿no? Entre fines del siglo XVIII, perdón, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Claro, claro. Eh, Volviendo al tema, ¿no? Tenemos lo que es el Plan Marshall, que más que nada consistía en un plan de ayuda económica impulsada por el secretario de Estado estadounidense en ese momento, el secretario de Estado Marshall, George Marshall, que consistía en una ayuda económica para los países europeos, ¿no? Pero que tenía tres sentidos, ¿no? Por un lado, era impedir la insolvencia de los países europeos, ¿no? Que habían tenido consecuencias negativas para la economía norteamericana. Cabe aclarar que se convierte en potencia Estados Unidos, ¿sí? Pero al ser un sistema capitalista y de libre mercado, va a necesitar esta eh, conexión, ¿sí? O intercambio a nivel económico con los países europeos. Y si los países Claro. europeos no se encuentran bien, no le va a generar ganancias, por decir de una manera, Claro, ¿no? por eso es En- importante la reconstrucción.
Exactamente, exactamente. Pero no solamente en ese sentido, sino también más que nada para afianzar lo que son los regímenes democráticos, ¿sí? Regímenes democráticos de un sistema económico liberal, ¿no? Eh, para impedir, por un lado, la expansión del comunismo. Entonces, va a trabajar lo que es en el sentido político, afianzar esos regímenes democráticos, y también en el sentido social, porque hay un descontento social por parte de la población europea. La pasaron mal, ¿sí? La Sí, pasaron mal. Además, hay que tener en cuenta el invierno de 1946, ¿sí? Que fue muy crudo para la población europea, especialmente la de Europa Occidental. claro, Eh, claro. entonces, necesitan como seguir viviendo, por decir de una manera, ¿no? Subsistir. Entonces, exactamente, y para evitar lo que se forme una revolución proletaria, ¿sí? Y le voy a Sí. traer malas noticias a nivel hegemónico para Estados Unidos. Claro, pasa que hay que tener en cuenta justamente esta situación. Europa se encontraba con un nivel de destrucción bastante importante y sin precedentes, hablando de lo que deja un conflicto bélico tras sí. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una destrucción material enorme, ciudades enteras, pueblos totalmente bombardeados, recursos perdidos, ya sea no solamente armamentísticos, sino también recursos alimenticios, etcétera. Entonces, digamos, También claro, estaba en una situación Europa bastante delicada y que ante la mirada estadounidense, y acá es lo que aporta Hoffman, generaba un ambiente, un caldo de cultivo donde era muy probable que, o que ellos creían probable, que hubiera una expansión del comunismo. Si era un miedo que había. Para los Estados Unidos, la época de las catástrofes, así como lo dice Hoffman, que es toda esa época que viene con las guerras mundiales, la crisis del 29, etcétera, no había terminado. el famoso siglo XX corto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. El siglo XX corto, eso que menciona Hoswan, está embutido en todas estas cuestiones. Claro, Y de por eso, 1914 hasta 1999, 1991 con la claro, caída Hoswan del toma muro de Berlín. mucho, claro, Hoswan toma mucho el tema de lo que es la Unión Soviética para marcar este siglo XX corto. Y acá Estados Unidos, por eso entra muy importante el tema de la contención, el tema de impedir que el comunismo se expandiera. Lo cual es bastante curioso porque la Unión Soviética, tal y como se encontraba tras la Segunda Guerra Mundial, no tenía muchas posibilidades de expandirse. Además de que el líder que tenían, Stalin, ya tomaba una postura que iba más hacia, bueno, el comunismo en un solo país. Entonces, Exactamente, además fue afectado por la Segunda Guerra Mundial en términos territoriales, algo que Estados Unidos no. exacto, exacto. Porque, a ver, ¿cuál fue la única pérdida, por decir de una manera, en términos territoriales? Y no fue una pérdida territorial, sino fue un bombardeo, fue la base de Pearl Harbor, que no se encontraban en los alcances territoriales que posee Estados Unidos, no fue en América del Norte, ¿sí? Sino que fue en el Océano Pacífico. Ujú, Entonces no fue tan afectado. Inclusive también mencioné el tema de Alaska, ¿no? Pero fue a sí, breve, no fue tan eh, dificultoso para Estados Unidos, ¿no? claro, la expansión japonesa no llegó al continente, a la parte norteamericana. Exactamente, exactamente. Y este tema de contención y de expansión se va a manifestar también, Tommy, lo que es el Tratado del Atlántico Norte, ¿no? En lo que es en el bloque capitalista, ¿no? Exacto. Más conocido como la OTAN. Sí, sí, sí. Acá estamos hablando ya de que hacia 1947 toda esta política de contención estadounidense, más allá de las posibilidades reales o no de la Unión Soviética para poder expandirse, estaban empezando ya a abrir el camino hacia a esta Guerra Fría, ¿sí? Es decir, ya en 1947, cuando se concreta esta política de contención, el mundo empieza a polarizarse en dos bloques, ¿sí? Que es el típico mundo polarizado, que es lo primero que se El asocia con la mundo Guerra Fría. bipolar. El mundo bipolar, exacto. Lo que sería, empieza a conformarse un bloque afín a los Estados Unidos, ¿sí? Tras los Estados Unidos, que va a ser el bloque occidental o capitalista, y un bloque oriental o comunista que va a estar alineado tras la Unión Soviética. Entonces, acá estamos hablando Exactamente. ya de que esta Segunda Guerra Mundial, una vez terminada, deja tras sí el panorama para que se empiece a desarrollar, o el panorama en el cual se empieza a desarrollar, mejor dicho, esta polarización del mundo en base a estas dos potencias. Si estamos hablando acá, las dos potencias más importantes, tenemos que pensarlo que a la vista de las personas,
lo que es la Unión Soviética era tan importante como lo vemos a los Estados Unidos hoy en día. Entonces es a partir de este punto donde podemos encontrar ya lo que es la Guerra Fría. A partir de 1947 van a ser alrededor de 4 décadas de este enfrentamiento entre lo que son los Estados Unidos y entre lo que es la Unión Soviética. Enfrentamiento que nunca va a ser directo, digamos, como una batalla, ¿sí? Al estilo de las antiguas guerras mundiales, ya antiguas en este momento, sino que va a darse a través de diferentes espacios de competencia. Exactamente, exactamente. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Básicamente porque no se enfrentan directamente. No va a haber una guerra armamentística o una guerra potencia a potencia de directo, como fue la Primera o Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos y también la Unión Soviética. Sino lo que va a pasar es que va a ser una guerra indirecta, ¿sí? Eh, que va a ser más que nada en ocupación de territorios que, por ejemplo, el rol protagónico de manera directa la va a tener Estados Unidos, pero en lo que es logística y armamento, de manera indirecta la va a tener ese papel la Unión Soviética. Y se ven dos ejemplos, la guerra de Corea, ¿sí? En 1953, y la guerra de Vietnam, ¿sí? Que abarca un poquito lo que es la década del 60 y la década del 70, ¿no? Sí, 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 porque hay que tener justamente, acá lo que mencionás antes es bastante interesante, porque vemos que sí hubo guerras, y algunos de estos nombres capaz puedan sonarle conocido a la audiencia, porque son guerras que dentro de lo que es el imaginario colectivo han quedado, ¿sí? Así como uno ha escuchado sobre las guerras mundiales, en algún momento se ha escuchado por lo menos que hubo una guerra en Vietnam. Y acá tiene que ver, sí, y quiero aclarar un par de cuestiones. ¿Por qué no hubo en sí una guerra directa entre lo que son los Estados Unidos y la Unión Soviética? Hay que entender que en este punto del desarrollo de armas, así en la historia del ser humano, estamos entrando ya en una etapa de existencia de las armas nucleares. ¿Sí? Una guerra directa entre las dos superpotencias puede llevar ya no a combates del estilo del pasado, sino que ya estamos hablando ya de una posible guerra nuclear, que era el miedo común que había durante la Exactamente. época de la Guerra Fría. Pero Y sí que va a tiene su haber... antecedente, Sí, sí, discúlpame, tiene su antecedente en la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. O sea, exacto. ya Estados Unidos no es que lo iba a poner en prueba, ya lo puso en prueba. Sí, 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 sí. Y lo que no se sabe mucho, Hobsbawm lo menciona, es que tras la Segunda Guerra Mundial se pensó arrojar bombas atómicas en la Unión Soviética, ¿sí? Cuando ya empezaba a haber toda esta cuestión. Estamos hablando de los primeros años entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Al final no se hizo. Entonces, es una amenaza un poco más complicada, mucho más complicada de lo que era la guerra normal, pero sí hubo guerras, como mencionamos la de Corea, la de Indochina, la de Vietnam, ¿sí? Los conflictos en Palestina, que van a darse en zonas de vacío de poder. ¿Y por qué hablamos de zonas de vacío de Exactamente. poder? Porque no solamente pasa, ¿sí? En este periodo de la historia, lo que es la Guerra Fría, sino que hay otro proceso, que es el proceso de descolonización, lo que es la retirada de los antiguos imperios coloniales que habían empezado a extenderse desde hacía ya por lo menos un siglo. Sí, exactamente. Y esos países más que nada van a ser por un lado Inglaterra y también Francia, ¿no? Principalmente ellos dos, ¿no? Que van a tener dominios, bueno, por ejemplo, va a tener el tema de Israel con lo que es Gran Bretaña, sí, que lo va a formar como un protectorado, que va a Ujú. tener su influencia de manera indirecta, va a dejar que tenga su nivel de autonomía, pero va a estar ahí patente o pendiente, ¿no? En cambio, Francia iba a haber, entre estas revoluciones o intentos de autonomía en esas regiones que dominaban, vaya el choque directamente, Sí, ¿no? Y se va a marcar, por ejemplo, en Argelia, ¿sí? sí, Con sí, la sí. independencia de Argelia. No, 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 no lo va a dejar de hacer, bueno, como hizo Inglaterra con Israel o con otra región, sino como que, no, vos sos mío y no te pienso dar nada. Entonces, si no estás de acuerdo, vamos a la guerra. Y Sí, encima las pierde, no es que las sigue manteniendo, las pierde directamente y se rinde. Tenemos claro. Indochina, originalmente en Vietnam, se va a formar, después vamos a tener este conflicto entre el Vietcong y Estados Unidos. Por eso se arma un vacío de poder, porque en esas regiones donde estaban las potencias coloniales, dejan de estar. Claro.
Claro, pequeña aclaración, Indochina después se divide en Vietnam, Laos y Camboya, por eso la guerra de Exactamente. Vietnam es como heredera ya de la guerra de Indochina. Y como para acotar algo, los imperios coloniales eran una cuestión de orgullo para lo que eran estas naciones, Inglaterra, Francia. Porque formaban su estatus de hegemonía global. Claro, suena Eran potencias globales y la pierden claro, con estas dos superpotencias que ascienden desde, bueno, por ejemplo, Unión Soviética 1917 y Estados Unidos ya desde después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ya exacto. en términos económicos pasa de Londres, ese centro económico, hasta Nueva York, ¿no? Y Washington como centro político. Claro, por eso hay que tener en cuenta, hoy en día puede sonar extraño que hayan existido hasta hace relativamente poco imperios coloniales, pero sí los hubo. Y el periodo en el cual dejaron de existir es justamente esta segunda mitad del siglo XX. También fue muy impulsado esto por los Estados Unidos, ¿sí? Por el tema de que eh, las doctrinas que tenían marcaban sí lo del tema de la libertad de los pueblos, aparte de que, bueno, más países, mayor posibilidad de comercio. Y en el caso de lo que es la Unión Soviética, por el antiimperialismo, ¿no? Digamos, ambas potencias, si bien compitieron en muchas cosas, en el sentido de que los imperios coloniales ya no tenían, digamos, eh, posibilidad de estar o que no estaba bien que estuvieran, perdón que si lo expreso así, en eso estuvieron de acuerdo. Ahora bien, ¿se enfrentaron siempre o el clima siempre fue muy áspero, muy distante, muy conflictivo? No. Y eso se va a marcar mucho entre lo que es 1953 y 1975, ¿no? Que el clima entre las dos superpotencias es más distendido, ¿no? Claro, claro. Eh, Van a estar más que nada como una cierta disposición hacia el diálogo. Sí, Y se va a marcar mucho con una imagen muy conocida que es el encuentro entre, en ese momento, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev y el presidente norteamericano John Kennedy, ¿no? O sea, se encuentran diplomáticamente y hablan de ciertos temas de cooperación, ¿no? A través de diversos tratados. Por ejemplo, el Tratado de Moscú de 1963, que las dos superpotencias se comprometen a reducir su armamento nuclear, ¿no? exacto. Este, este es un tiempo en el que sí, porque esto hay que decirlo, no sé si lo mencionamos, Santi, que la Guerra Fría se suele comprender por etapas, ¿sí? La Exactamente. primera etapa, que sería, digamos, el periodo de máxima tensión o la Primera Guerra Fría, que va del 47 al 53. ¿Por qué termina ahí? Bueno, porque en primer lugar fallece Stalin, ¿sí? Que era el dirigente soviético, es decir, ya con Khrushchev, que es su sucesor, se trata de hacer un cambio con respecto a Claro, la... lleva lo que se llama un proceso de desestalinización, ¿no? Que ese Claro, aparato burocrático soviético, ¿sí? Gigante del Estado de la Unión Soviética, empieza como a reducirse o descentralizarse, ¿sí? ¿Sí? Como que no sea tan rígido, ¿no? claro. Entonces, todo lo que llevó Stalin, volverlo un poquito para atrás, ¿no? Claro, y otro caso que también ocurre en 1953 que marca el final de ese periodo de máxima tensión, ¿sí? ¿Y por qué le decimos periodo de máxima tensión? Porque ahí estuvo la mayor posibilidad de que iniciara una guerra directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Fue también por el fin de la guerra de Corea, porque el general Exactamente. Eisenhower fue, en este momento, no, Eisenhower era presidente. Se me fue el nombre del general ahora, fue el que dirigió el ataque a Japón tras Pearl Harbor. Ahora capaz se me vuelve a la mente, pero intentó, ¿sí? Lanzar un ataque en Corea que provocara también un poco a lo que eran los chinos, que recientemente se habían unido al bloque oriental, ¿sí? Y eran aliados de la Unión Soviética. Un ataque a los chinos era un ataque directo, ¿sí? Al bloque oriental y podía llevar a una repercusión mucho mayor. Estados Unidos fue para atrás con eso, no quiso avanzar y eso marca también un cambio en la política. Es decir, se evitó Sí, ir a la guerra. sí, sí, sí. Y este clima distendido también, obviamente, se va a visualizar también lo que es el acto final de Helsinki, ¿no? En que los países firmantes reconocen lo que son esas fronteras surgidas luego de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la región de los Balcanes. Se forzó la cooperación económica entre ambos bloques, o sea, Francia e Inglaterra va a participar con los países que pertenecen a la Unión Soviética
como cooperación económica, y también se comprometen a respetar los derechos humanos, las libertades de expresión y circulación de los habitantes, ¿sí? Entre las dos regiones, ¿no? O las dos eh, bloques hegemónicos, ¿no? Eh, exacto. Se cumplió en la práctica y por el lado de la Unión Soviética, no sé. Del lado capitalista, a mi entender, no mucho, porque siguió buscando esa influencia, ¿no? Eh, y eso se va a ver, capaz, qué sé yo, al final, después lo vamos a hablar en lo que es la tercera etapa, en América Latina, ¿no? Si buscaba Exacto. eso Estados Unidos, lo que es respetar los derechos humanos y la libertad de expresión y circulación de sus habitantes, y si buscó con la doctrina de seguridad nacional instaurar dictaduras en América Latina, y a mi entender no, Tommy, personalmente. Por eso Sí, como sí. estos tratados también buscaron una estabilidad o una cierta distensión mundial, pero en la práctica en los dos bloques no se visualiza mucho, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Disculpad que haga una pequeña aclaración. General MacArthur. Ahí me, El me general acordé. MacArthur, ahí General está. MacArthur. MacArthur. Sí, Yo iba a Eisenhower decir, era presidente. yo iba a decir Patton, pero no quería pifiar tampoco. No, no, está bien, está bien. También, también hay que hablar también de lo que pasa en el tercer mundo, ¿no? Que no nos centremos tanto en estas dos superpotencias, ¿no? Y vamos a encontrar lo que es, a ver, hay que aclarar primero, ¿qué es el tercer mundo, no? Y básicamente son este conjunto heterogéneo de países, ¿no? Tanto en África, Asia y América Latina, que van a tener ciertos problemas similares. Primero, un orden económico dependiente de la exportación de alimentos y materias primas, altas tasas de analfabetismo, un fuerte crecimiento demográfico y escenarios políticos signados por el autoritarismo, el protagonismo militar, principalmente como lo vemos en América Latina, Sí, entre el 76 y los años 80, y también lo que es la fragilidad de las instituciones, ¿no? Como si sus instituciones políticas o instituciones del Estado que poseen estos países eran muy frágiles, no estaban consolidadas, ¿no? Lo cual hay una desestabilidad política y eso lo van a aprovechar para manifestar su influencia en las superpotencias, ¿no? sí, 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 sí. Claro, en este momento tenemos que marcar si varios de estos países van a marcarse como no alineados. Así es decir, estamos hablando de estas nuevas potencias nuevas potencias, perdón, no, estos nuevos países que van a surgir tras el proceso de descolonización y que por sus características tienen algo en común con algunas de las otras naciones que ya existían, ¿sí? Como en el caso A ver, de cabe Latinoamérica. aclarar, dentro de algunos países tercermundistas se forma el movimiento de los no alineados. Todos los países tercermundistas o catalogados como tercermundistas Sí, van a ser no alineados, no. Va a haber un exacto. conjunto de países que no van a estar alineados. La pregunta es, ¿qué son los países no alineados, no? Entonces los países no alineados son estos países tercermundistas que no van a estar alineados ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, ¿no? Van a reafirmar su independencia, tanto política como también económica, ¿no? Y que van a tener también como característica, Tommy, estos países, no solamente pertenecer a ningún bloque militar y ideológico, sino también defender el derecho de sus pueblos a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos del Estado y fortalecer también lo que es las Naciones Unidas, ¿no? Que las Naciones Unidas no sean un títere tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, sino es Naciones Unidas, ¿sí? Que cada Exacto. país tenga el mismo reconocimiento y el mismo grado de lugar que tengan dentro de las Naciones Unidas como Estados Unidos. Si Estados Unidos tenga su misma injerencia como, qué sé yo, Argentina, por decir una manera, ¿no? Que no haya una influencia sobre esos países. A Argentina como ejemplo hipotético pusimos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bueno, justamente, ya en esta etapa empezamos a encontrar en sí que no todos los países, o sea, alineaban dentro de, o trataban de alinearse dentro de este conflicto de lo que es la Guerra Fría, pero también vamos a encontrar que también dentro de este periodo de distensión, recordemos que estamos ya en una segunda etapa, empiezan a darse otros procesos que son en sí, digamos, sincrónicos con lo que es la Guerra Fría, pero que igualmente guardan relación. Algunos que van a llevar a una tensión, digamos, interesante o máxima
comparado con otras cuestiones del Que es periodo. la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Exacto, la crisis de los misiles en Cuba. Cuba, como la gran mayoría sabrá o habrá escuchado alguna vez, tuvo una revolución, ¿sí? Donde sus máximos integrantes son figuras muy mencionadas como Fidel Castro, Che Guevara, ¿sí? Son bastante conocidos en sí. Y con el tiempo esta revolución que iba hacia De lo que carácter era comunista, de carácter exacto, comunista. ¿sí? Se alineó tras lo que era la Unión Soviética. Unión Soviética que en respuestas a los movimientos también militares que hacía los Estados Unidos, posicionó algunos misiles que tenían la capacidad de impactar de lleno dentro del territorio estadounidense. Estamos diciendo que a unos cientos de kilómetros de Miami, ¿sí? Había unos misiles soviéticos que fueron descubiertos a través de lo que es el aparato de inteligencia de los Estados Unidos, y eso causó una situación bastante tensa dentro de lo que fue ese año, que fue 1962. Acá nos encontramos con que fue una situación delicada, ya que pese a que estamos en el periodo de distensión, ¿sí? Pese a que estamos en un periodo de coexistencia pacífica, como se le suele decir, eh, tuvo la posibilidad de entrar en guerra. Tuvo la posibilidad de entrar en guerra. Un Pero por movimiento. este, Sí, pero sí, sí, pero por este momento de distensión no se llega, porque hay diálogo. exacto. Hay En diálogo. ese, por ese Hay famoso diálogo. teléfono rojo, ¿no? Sí, Entre, exacto, entre exacto. los dos mandatarios de los dos bloques. Exacto. Entonces acá nos encontramos con que hay un momento de tensión importante en este periodo, pero que igualmente esta capacidad de diálogo que se está desarrollando entre Estados Unidos y con Khrushchev, entre la Unión Soviética con Khrushchev a la cabeza y Estados Unidos con Kennedy, permitió sortear esta situación. Sin embargo, nos vamos a encontrar que con el paso del tiempo la situación iba a volver a cambiar, ¿sí? A partir de 1975. ¿Y por Exacto, qué? ¿Y por qué? Porque va a haber una oleada de revoluciones de carácter comunistas o inclinadas al socialismo en el tercer mundo, ¿no? Y se va a visualizar, y vamos a elaborar un poquito lo que es historia americana en Centroamérica, ¿no? sí, Que fue una región que los Estados Unidos siempre lo había considerado bajo su influencia desde el principio del siglo XX, ¿no? Entonces, esa convicción se empezó a resquebrajar, ¿no? Y empezó a incrementar los temores de Washington. Entonces se va a ver, por ejemplo, una fuerza de movimiento guerrillero en El Salvador y Guatemala, la presencia de Omar Torrijos en Panamá y el triunfo de la Revolución Sandinista de 1979, ¿no? En Nicaragua, con la dictadura de Somoza, se va a formar un gobierno de corte revolucionario apoyado por Moscú y La Habana. Entonces, esa relación se empieza a encarecer, ¿no? Y que va a impulsar lo que se llama el neoconservadurismo de Reagan, ¿no? exacto. Que es una corriente que llega al poder a, en Estados Unidos bajo la figura de Reagan, que buscaba aumentar ese potencial militar y un despliegue de intervención en Estados Unidos, aprendiendo el error de Vietnam, si no Sí, me equivoco, Tommy, porque ujú, Vietnam, la guerra de Vietnam, Estados Unidos la pierde, ¿no? Entonces, esa estrategia, influencia hegemónica va a cambiar. Entonces, esa influencia va a ser sí, más indirecta, ¿no? Como que va a buscar ciertos, qué sé yo, para su beneficio propio, para su interés propio, qué sé yo, de una manera títeres políticos, ¿no? Personas políticas de la región que tienen un país que estén acorde a sus intereses, o si no también ciertas operaciones militares llevadas a cabo por la CIA, ¿no? Con fuerzas locales. sí, sí, sí. Y aparte hay que pensar que dentro de lo que son los Estados Unidos, también los años anteriores, ¿sí? A la llegada de Reagan, los años finales que serían de la periodo de consistencia pacífica, también fueron bastante intensos para el país norteamericano. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con que en el 73 empieza a atravesar una crisis, ¿sí? Una crisis derivada de las decisiones tomadas por la OPEP, ¿sí? Que es, digamos, la organización de los países petroleros, principalmente los que están en Medio Oriente, que tras la participación estadounidense en los, apoyando o mediando también entre los conflictos entre árabes y judíos, deciden hacer un embargo de lo que son lo que son los barriles de petróleo que se vendían a, lo que son, a los países de Occidente.
Entonces, eso Exactamente. genera una crisis económica y que pone fin a lo que se conoce como la edad dorada del capitalismo. Y por otro lado, como una cuestión política a mencionar, lo que fue el escándalo de Nixon, ¿sí? En el cual se descubrió un caso de corrupción bastante importante eh, que ataba a un presidente de los Estados Unidos, fue algo que se volvió público y causó una crisis institucional también dentro del país, a la par que la Unión Soviética fortalecía de cierta manera su posición dentro del bloque oriental, algo que también le estaba llevando una serie de desafíos, ya que acá nos encontramos con lo que es la primavera de Praga, la revolución húngara, ¿sí? El octubre polaco, fueron manifestaciones en contra de lo que es el aparato burocrático soviético que Soviético, imponía exactamente. ciertas, digamos, ciertas decisiones por sobre los otros países de bloque oriental, algo que también va a llevar, por ejemplo, al distanciamiento entre la Unión Soviética y China, que esta situación no la va a tolerar y se va a distanciar con el tiempo. Sí, va a haber una guerra también, ¿no? Exacto. Por una región fronteriza que el que está interesado, si ven las últimas publicaciones de Instagram el pasado, hicimos una publicación sobre eso, ¿no? Que hubo un enfrentamiento armado y militar entre la Unión Soviética y China, ¿no? Con componentes, o sea, con una ideología muy similar, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso acá nos encontramos con que al momento en el que Reagan asume el poder, él lo hace con un discurso que lo que quiere llevar es a que los Estados Unidos, ¿sí? Tenga, digamos, una posición más importante a nivel O, internacional. claro, o más radical, ¿no? Desde un nacionalismo extremo. Claro, entonces eso como para poder, digamos, retomar esta cuestión también de orgullo y esta cuestión de que durante los últimos años habían perdido un poco, ¿sí? Un poco de su estatus, no sí de potencia, pero digamos, No, pero va a haber como un cierto desgaste económico, ¿sí? exacto, Y en las exacto. dos superpotencias. Entonces, por eso, por un lado, en Estados Unidos toman esta estrategia eh, de política exterior de ser más, ¿cómo se puede decir? De manera indirecta o ser más persuasivo, ¿no? De manera indirecta con operaciones de la CIA o apoyar ciertas fuerzas locales a fin de sus intereses, porque intervenir directamente ciertas guerras, como fue la guerra de Vietnam, significó un desgaste económico importante, Sí, ¿no? sí, Y por otro lado, la Unión Soviética viene con un atraso, viene con unos problemas internos muy fuertes, sí, ¿no? A tanto a nivel político como a nivel económico, ¿no? Ese aparato burocrático demanda mucha plata. Y eso, muchos recursos. exactamente. Y en vez, qué sé yo, de priorizar más que nada su orden interno, la Unión Soviética, no, lo que va a buscar es más expansión, expansión, expansión ideológica del comunismo, ¿no? Y que eso va a traer su consecuencia de finalización, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces acá nos encontramos con que esta Segunda Guerra Fría compone también el inicio de un, entre comillas, retorno a las hostilidades o el tratar, digamos, de eh, tomar la posta, como quien dice, ¿no? Empieza de vuelta lo que es el desarrollo un poco de armas, de demostrar la capacidad que tiene el país. A modo de curiosidad, Reagan tenía un proyecto llamado Star Wars o Guerra de las Galaxias, que consistía Claro, en la porque, elaboración de un escudo que protegiera a los Estados Unidos de los misiles nucleares. Suena un claro, poco ya esa loco, escala, pero existió. esa, esa escala de armamentística no solamente va para lo que es plano militar o plano aéreo, sino también un plano espacial. Exacto, exacto. No sé si mencionamos nosotros lo que había sido un poco la carrera espacial, pero iba en este sentido, la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién llegaba primero al espacio y posteriormente a la Luna, y tenía que ver con una cuestión de prestigio y con una cuestión también estratégica, porque podía existir la posibilidad de que el otro instalara misiles en el espacio que pudieran llegar a atacar el Claro, territorio. exactamente. Como dijimos, Reagan va a llevar a su iniciativa de defensa estratégica que consistía en un paraguas defensivo de armas espaciales, ¿sí? Como una especie de paraguas que destruían los misiles intercontinentales soviéticos, ¿no? Antes que toquen el suelo americano. Entonces, para sus diseñadores ya era una supervivencia mutua asegurada que más que nada que una destrucción mutua asegurada.
¿Se llega a la práctica eso? No, no. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos visualiza el desgaste económico y social e ideológico que tiene el comunismo, ¿no? Como ese orden interno que ya lo tiene bastante frágil, eh, toma relevancia, ¿no? Como que el mundo bloque capitalista ya se da cuenta de eso, ¿no? Y por eso como que en 1985 esa Segunda Guerra Fría o ese periodo de hostilidad empieza a llegar a su fin, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la Unión Soviética desde el principio de su existencia, sí, esto es algo que ya arrastraba desde la Rusia zarista. Tenía problemas al momento de poder conseguir los recursos necesarios para su propia subsistencia. ¿Sí? En el Exactamente. caso de la Unión Soviética, sí que por su postura comunista impulsaba mucho el tema de la industrialización. Eso exigía una serie de recursos que el país no tenía la capacidad de poder abastecerse a sí mismo. ¿Y cuál era el problema con esto? Uno tiene problemas económicos, tiene problemas de recursos, y estás invirtiendo millones en programas espaciales, en espionaje, en programas Militar, armamentísticos. militarización, Eso lleva un en arma desgaste. nuclear también. Exacto, lleva un desgaste importante. O Lo sea, fue, no sabe de dónde sacar más plata. exacto, fue para Ni las dos siquiera tenía potencias. ingresos. Fue para las dos potencias bastante fuerte, pero en el caso de los Estados Unidos tuvo la capacidad de soportar en su mayor medida esto, sí, con sus problemas, ya lo hemos visto, pero para la Unión Soviética era un desgaste estructural que estaba llevando a diferentes complicaciones. Y también Tommy, que lo buscaba solucionar, que lo buscar con su último ministro soviético, que es Gorbachev, hasta lo que es la perestroika, que buscaba disminuir ese aparato burocrático y abrirse más económicamente. Un poquito lo que es libre comercio, como que la actividad privada vuelve a existir en la Unión Soviética más que nada para generar ingresos, pero ese aparato burocrático no se lo va a permitir. Y entonces la Unión Soviética pierde la Guerra Fría por sí solo. No es que Estados Unidos le gana la Guerra Fría a la Unión Soviética, sino o sea, la Unión Soviética pierde solo, Claro, aparte del aparato burocrático que por sí tiene mismo. Santi, y la forma en la cual se maneja, que lo hereda de Stalin, implicaba tener mano dura con el resto de los países que componían su propio bloque. Ya vimos que existieron algunas otras, digamos, revoluciones o intentos de protestar contra esto, lo mencionamos brevemente, lo que es la Revolución Húngara, la Primavera de Praga, etcétera, que allá en este momento, sí, en el momento en el cual Gorbachev empieza a tratar algunas medidas que iban a descentralizar un poco lo que es la política, permitir capaz una mayor libertad de expresión, sí, una mayor libertad en sí para diferentes actividades, hizo que digamos, las personas, ¿sí? De diferentes países, al tener la libertad de poder expresarse, expresaran justamente que ya la situación que estaban viviendo hacía tanto tiempo no les Era estaba insoportable. gustando, era insoportable y empiezan a separarse del bloque oriental. Acá es cuando vemos esta es la figura icónica, esta es la figura, ¿sí? O la imagen rompedora hacia el fin de la Guerra Fría. Es lo que realmente causó un impacto enorme, que es la caída del muro de Berlín. En 1989. Exacto. Que Berlín, ahí, sí, sí, decime. no, no, sí, claro, que Berlín es, como dijimos, estaba dividido en dos. Y ese muro que fue impuesto por la Unión Soviética, encima no es que lo construyeron entre los dos, la Unión Soviética lo construye para que los habitantes de Berlín Oriental no pasen al bloque capitalista. Ujú. eh, es como que ese humor social se exacerba, por decir de una manera, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y tras tantas décadas, sí, en las cuales los berlineses estuvieron separados, en lo cual fue algo abrupto en un primer momento, Claro, porque familias no es quedaron que separadas. no dividió la ciudad en dos, como en decir en un nivel urbanístico, dividió familias, dividió dos vidas distintas, ¿sí? Sí, Eh, Capaz que había gente que laburaba en la parte occidental y vivía en la parte oriental, y eso se dificultaba. Había un pasaje entre la occidental y la oriental, sí, en términos de trabajo, pero los controles eran muy rigurosos, ¿no? Y eso se sí, empieza a finalizar en 1989, ¿no? Y ahí sí. marca en un periodo de 2 años, hasta 1991, la finalización y el fracaso de la Unión Soviética, ¿no? Exacto, exacto. Ya en este momento, cuando cae el muro de Berlín, es una manifestación de una ruptura
que ya se empezaba a desarrollar en los años 80, ¿sí? Ya existía previamente, pero se empieza a acelerar en los años 80, y que va a empezar a acelerarse cada vez con mayor velocidad, en el cual diferentes países van a abandonar el bloque oriental, y ya en 1991 hay varias de las repúblicas que componían la Unión Soviética también empiezan a abandonar el país, ¿sí? Empiezan a separarse. Exactamente, Ya exactamente. en este punto podemos hablar de que la Unión Soviética deja de existir, ¿sí? En 1991. En 1991 y pasa a ser la Federación Rusa que conocemos hoy en día. Ahora bien, y esto lo asimilo un poco con lo que pasó. No es lo mismo, pero tiene una cierta similitud que la caída de la Unión Soviética tiene mucho que ver con lo que fue la derrota de la dictadura militar argentina, ¿no? Que va a haber ciertos intentos de volver, ¿no? Qué sé yo, nosotros en nuestro país afianzamos lo que es la democracia argentina, pero va a haber cientos intentos no son golpes de Estado, pero va a haber cientos intentos por parte del militarismo argentino que quiere como volver al escenario político, ¿no? Principalmente lo que es la rebelión de las caras pintadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Rusia va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber ciertos, no sé si golpe de Estado o ciertos grupos de poder militar que quieren volver a que vuelva el comunismo a Rusia, ¿no? Van a fracasar estrepitosamente, más que nada porque el humor social no lo soporta más, no quieren no vivir más del comunismo, pero también como que, como digo yo, va a haber ciertos intentos, no es que desaparece, por decir una manera, el comunismo en Rusia, sino que va a haber ciertos intentos también, ¿no? Como consecuencia de su finalización. ¿Van a cumplirse? Claro, No, de ninguna manera. Pero, como digo, no es como que algo que desaparece definitivamente, ¿no? Entonces la estabilidad política de Rusia o de la Federación Rusa en los años 90 eh, no es estable, no es estable. exacto. ¿Cuándo es estable? Cuando llega al poder Vladimir Putin. Ahí Sí, sí como que definitivamente el modelo económico comunista deja de existir, o no hay ningún intento de volver, ¿no? sí, sí, sí. Sí que Vladimir Putin llega a finales de los 90, ¿no? Finales de los 90, Exactamente, si no principios me de los dos equivoco, mil 98 o 99. Sí, sí, hace Y ahí, bastante que está. exactamente, y ahí a partir de ahí, la Unión Soviética, eh, como un sistema económico e ideológico comunista, deja de existir, ¿no? Claro, Y en los 90 es un mundo unipolar, ¿no? En que va a existir lo que es el sistema económico capitalista, ¿no? claro, que es lo que permite también una expansión de la globalización que vemos hoy en día, porque Exactamente, estamos viendo que ya no existen esos dos mundos. Que a exacto, modo de dato curioso, para quien no lo sepa, ¿sí? Pues siempre se habla del primer mundo y el tercer mundo. El primer mundo estos términos, ¿sí? Fueron elaborados justamente en la Guerra Fría. El primer mundo hace referencia a lo que sería el bloque occidental, el tercer mundo a estos nuevos países surgidos tras lo que es el proceso de descolonización, ¿sí? De estos países inestables, y lo que sería el segundo mundo sería el bloque oriental, ¿sí? Para quien no lo sepa, ese es. exactamente, exactamente, exactamente. Em, Algo que aclarar, ¿no existe más el comunismo en el mundo? Sí, sigue existiendo. Sigue existiendo. Lo vemos en Corea del Norte, lo vemos en Cuba también, pero no con el nivel ¿cómo decir?, de presencia internacional e influyente que tenía la Unión Soviética, ¿no? Eh, por eso Claro, digo, sigue existiendo, pero no como el alcance que tenía antes. O sea, ¿cuál es el sistema económico dominante? El liberalismo capitalista. sí, sí, incluso, y esto ya daría para un análisis más minucioso, que capaz podríamos dejarlo para otra ocasión, que es que incluso el comunismo que existe hoy en día no es lo mismo que, en muchos sentidos, que el comunismo soviético, ¿sí? El comunismo También, chino no es también. igual. El que está en Cuba también tiene sus propias particularidades. Entonces, Norcorea también. Norcorea también. exacto, exacto, exacto. Entonces acá nos encontramos con que ya en el 91, por lo menos, esta potencia, esta Unión Soviética que surge tras la Rusia zarista en las revoluciones de 1917, llega a su fin. ¿Sí? Eso es lo que sería, como dice Hobsbawm, el fin del siglo XX corto. ¿Sí? ¿Por qué siglo XX Exactamente. corto? Porque dentro de la periodización, ¿sí? Van a ver capaz quien no es historiador, dice
¿cómo puede ser que el siglo XX empiece en 1914 y termine en 1991? Bueno, sí, si nosotros los historiadores periodizamos y usamos la periodización, que es tomar Hechos históricos un compendio de años que tiene unas características en común que nos permite analizarlo mejor. y diferenciarlo de otro proceso histórico. Exacto. Entonces, por eso, Hobsbawm habla del siglo XIX largo, que va de 1789 hasta 1914, y el siglo XX corto, que va de 1914 a 1991. ¿Por qué del 14 al 91? Porque es el proceso, es el marco en el cual se desarrolla la Unión Soviética. Él lo toma como la principal característica una de las más importantes para estudiar el siglo XX. Exactamente. Bueno, Tommy, creo que lo desarrollamos bien, Guerra Fría, la verdad. Sí, hablamos bastante, hablamos un poco de todo. Está bastante bueno tocar este tema porque en sí la Guerra Fría no es tan conocida o tan recordada dentro de lo que es la memoria histórica o la memoria colectiva como otros procesos del siglo pasado. Exactamente. Como pueden ser las guerras mundiales, que eso lo conoce de mayor o menor medida todo el mundo, o la Revolución Rusa, o lo que es la crisis de 29, sino que es un proceso importantísimo que está en el marco de muchas cosas que también se conocen sobre la historia, muchos otros hechos o procesos, como la guerra de Vietnam, y que también aparece en tantos otros productos culturales de hoy en día, ¿sí? Productos audiovisuales o libros, ¿sí? Bueno, series últimamente que toquen este periodo, hay varias muy, muy conocidas, y que capaz no se conoce tanto el marco en el que ocurre todo. Claro, el contexto. Sí, tratamos de hacerlo lo más breve y conciso posible. Son 40 años para hablarlo. Si quisiéramos hablar todo, estamos acá, hacemos un podcast de 6 horas. Pero espero que por lo menos les haya sido útil para conocer, ¿sí?, el mundo que existió antes de esta, digamos, etapa, entre comillas, que vivimos actualmente, ¿sí? Exactamente. Bueno, Tommy, la verdad nos veremos en el próximo podcast. Sí. Y ojalá que sea un tema capaz que por ahí toquemos un poco de historia argentina, ¿no? También. Lo tenemos pensado, no vamos a decir nada. Hasta que nos salga. Exacto. Lo vamos a estar grabando, espérenlo, lo más probable para el mes que viene. No prometemos fecha fija porque estamos tratando de congeniar los tiempos lo mejor posible y vamos a ver si podemos sumar también a alguien más del staff, ¿sí?, que se pueda también participar en estas nuevas charlas. Y bueno, ya saben, si quieren más contenido, mientras pueden vernos en @losprofesdelpasado en Instagram. Esa por ahora es nuestra única red social, capaz en algún momento se suma alguna otra. Y ahí tienen mucho más contenido, cada tanto vamos subiendo curiosidades, un poco de todo, ¿sí? Bueno, Tommy, dale, nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos, Santi. Hasta luego. Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como @profesdelpasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.